Nuestro ponente en esta ocasión es el ingeniero agrónomo zootecnista Ignacio Cabrera, egresado de la Universidad Autónoma de Chapingo en 1991. Durante los años 2005 a 2007 cursó la especialidad en nutrición y manejo de monogástricos en el PTC Plus en Países Bajos. Por más de 10 años ha liderado proyectos en nutrición y desarrollo de personal técnico. Desde el año 2000 está relacionado con la nutrición de animales y a partir del 2018 se desempeña como nutriólogo y consultor de varias empresas del sector pecuario. Bienvenidos a nuestro webinar, Uso de ácido láurico y otros ácidos orgánicos de cadena media sobre la salud intestinal de los monogástricos. A manera introductoria, el buscar una buena calidad intestinal es necesaria para mantener una fisiología eficiente y sostenible del intestino. Esto significa que cualquier interrupción de la salud intestinal puede afectar una o varias funciones sistémicas. Debido al papel clave que tiene el intestino en producción porcícola y otras especies, es muy importante mantener esa calidad digestiva a través de una nutrición óptima. Tomemos en cuenta también que hay tendencias mundiales sobre el uso limitado de los antibióticos promotores de crecimiento y también la resistencia que están desarrollando las bacterias hacia los mismos. Esto ha forzado a productores y especialistas del ramo a buscar estrategias realmente innovadoras y que realmente funcionen para tener los mejores resultados. También debemos tomar en cuenta que existe una gran exigencia en producción a mínimo costo. En todos los mercados hay una esta exigencia es muy marcada, aunado a que en muchos otros mercados ya existe una exigencia hacia la mejora en el bienestar animal, salud alimentaria y también de reducir el impacto de la industria en el medio ambiente. Como puntos clave quiero puntualizar, valga la redundancia, el tema de la prohibición del uso de los antibióticos promotores de crecimiento a nivel mundial, que ya algunos países también de América ya lo están adoptando incluso desde el 2017, sobre el uso de algunas moléculas. Eso nos va a limitar. Normalmente en el negocio de cerdos estamos muy acostumbrados o están muy acostumbrados los productores al uso de cantidades muy fuertes de antibióticos. También sabemos que antibióticos pues existe, ya se escucha en los medios, sobre todo en salud humana, sobre la resistencia de algunas bacterias en humanos hacia las bacterias, hacia los promotores de crecimiento, perdón. Entonces, eso nos obliga a utilizar o a buscar alternativas realmente amigables con el intestino y que realmente sean efectivas al control de los patógenos. Es muy importante enfocarnos en el intestino. ¿Por qué? Porque el intestino es un órgano sensor con 3 sistemas de detección. Neuronas, células del sistema endocrino y células del sistema inmune. Eso significa que cualquier desorden dentro del intestino puede mandar señales hacia el cerebro, hacia no consumir o hacia consumir demasiado. Entonces, nosotros tenemos que buscar ese equilibrio dentro del sistema digestivo. También, por supuesto, nos tenemos que enfocar en el metagenoma intestinal, que es una riqueza genética y que tiene 10 veces más células que las mismas células de todo el cuerpo. Bueno, como decimos, el tracto intestinal del cerdo es un órgano muy importante, pero hay otras cosas que también son muy importantes
debido a que el tracto gastrointestinal del cerdo se transforma en un periodo de tiempo muy corto. Dentro de los mamíferos ocupa el segundo lugar después de la rata y puede desarrollar en menos de 50 días 4 veces su tamaño de origen. Eso es muy, muy importante. Por supuesto, se divide en 2 partes, que es intestino delgado, intestino grueso, donde el intestino delgado se divide en 3 principales partes, que es el duodeno, perdón, que es más o menos un 4 o 5%, el yeyuno, que es más o menos el 90%, y también el ileón, que es más o menos el 4 o 5%. Muy importante, puede medir hasta 27.5 metros. Importante, ¿por qué? Porque cuando nosotros evaluamos los temas digestibilidad de algunos aminoácidos que provienen de materias primas, esto, el intestino del cerdo puede perder entre un 5 o hasta un 10% de digestibilidad de esos aminoácidos. Es importante conocerlo para nosotros ir alineando la estrategia que nosotros podamos buscar para el mejor rendimiento al final. Por supuesto, el intestino tiene las funciones de digestión y absorción de nutrientes esenciales de los procesos metabólicos de los animales. Bueno, el mundo está hecho de bacterias. Nosotros, los humanos, estamos hechos de bacterias. Todas las especies están hechas de bacterias. Y si vemos que es muy importante que nosotros conozcamos ese perfil de bacterias que existen dentro de los animales. Si nosotros puntualizamos las bacterias o bien las células que existen en el colon de un cerdo, hablando de 9 litros de ese órgano, o sea, es una cantidad inmensa de células que nosotros podemos, que pueden tener y que nosotros podemos influenciar de forma positiva o bien o forma negativa si no hacemos las cosas correctas. Muy importante también conocer que un cerdo tiene alrededor de 70 billones de células. Cada célula contiene 38 cromosomas y cada cromosoma tiene información en cantidad en el ADN enrollado, y pues que el ADN tiene toda la información de rendimientos, de producción, de fenotipo, de toda la información genética. Entonces es muy, muy importante que nosotros enfoquemos nuestros esfuerzos en mejorar las bacterias del intestino. Pero ¿qué función tiene la microbiota del cerdo? La microbiota del cerdo o de otras especies sirve como barrera protectora hacia los microorganismos. Evita que haya esa adherencia en las paredes del intestino, en la mucosa del intestino. También puede estimular, ayudar al desarrollo del sistema inmunológico a través de la negociación entre la microflora y el hospedero, que son las bacterias que están naturalmente en él. Puede participar también en la síntesis metabólica de algunas vitaminas del complejo B, vitamina C y algunos ácidos grasos volátiles de cadena corta como son acético, propiónico y butírico. También participa muy bien en el equilibrio o en mantener el equilibrio de la integridad intestinal. Puede incrementar o ayuda a incrementar la absorción de nutrientes como son el calcio, y también puede ayudar al metabolismo de la urea, sales biliares y ácidos grasos dentro de las que van adicionados en las dietas. Hay muchos otros factores que nos pueden estar influyendo en nuestras piaras, en la productividad de nuestros cerdos. Muy importante al final
cómo nosotros podemos ir trabajando con ellas. Todo esto va a depender de la zona geográfica, va a depender de muchísimas cosas. Por ejemplo, el hacinamiento es una de las cosas que nos puede estar influyendo mucho. Si hay muchos cerdos hacinados en una zona geográfica, podemos llegar a tener muchos problemas en el estatus sanitario, entonces eso nos va a arrojar problemas en productividad. La edad del animal, el tema nutrición es muy importante, el tema salud intestinal que hemos puntualizado mucho, la genética, por supuesto, el medio ambiente, la molienda que nosotros estamos haciendo en nuestros alimentos y que estamos ofreciendo. Y algo que nosotros dejamos mucho de lado es la calidad del agua, los manejos. Voy a puntualizar un poquito en el tema calidad de agua. Nosotros normalmente el agua la dejamos como un nutriente que olvidado. Recordemos que incluso hay un mayor consumo de agua en relación al alimento y por aquí podrían entrar algunas bacterias que no son buenas, por supuesto, para el intestino. Entonces, tenemos que tomar en cuenta, a final de cuentas, todos los factores, incluso algunos otros que no están citados aquí, que nos puedan afectar la productividad a través de afectarnos los consumos de los alimentos o la mala absorción de los alimentos. Muy importante las fases iniciales de los cerdos, los primeros 50 días son, incluso no nada más en el cerdo, en muchas especies los primeros días de vida son muy, muy importantes. ¿Por qué? Porque al final los cerdos son muy deficientes en, por ejemplo, en la producción de algunas enzimas. Entonces nosotros tenemos que enfocar nuestra estrategia hacia esta oportunidad que es para nosotros, es decir, que los cerdos no tienen una capacidad de producción de enzimas alta, así como también tienen un sistema inmunológico muy poco desarrollado. Entonces tenemos que ir alineando nuestros esfuerzos hacia esas fases. Hay fases donde pues a lo mejor nos podemos olvidar y hay reglas en la producción de cerdos. Cuando nosotros aseguramos un buen peso de cerdo a los 50 días o incluso a los 70 días, podemos asegurar 5 gramos día más. O sea, si nosotros llevamos un buen manejo posterior, digamos en cerdos de engorda, podemos llegar a tener un buen rendimiento, solamente por manejar lo mejor posible esta fase de crecimiento. Muy importante, como les decía, los manejos, entre los manejos, varios manejos que se hacen en toda la producción de cerdos. Uno es el destete. El destete normalmente se hace a 21 días, que normalmente nosotros lo podemos calificar como que es un manejo muy, muy drástico que le hacemos a los lechoncitos, que van a andar oscilando entre los 6 kilos más o menos. Pero lechones, acuérdense que tenemos lotes donde tenemos lechones grandes y lechones pequeños y lechones medianos, donde el gran reto está en esos lechones pequeños que tienen menos posibilidades de consumir. ¿Y por qué de consumir alimento? Porque pasan incluso desde 5 a 6 días para que esos cerdos, cuando los destetamos, puedan consumir la suficiente energía de mantenimiento, solamente para mantenerse en esos 6 días. Entonces, eso nos provoca, esa reducción en el consumo de energía nos puede provocar consecuencias dramáticas en la morfología del intestino. Algo muy, muy puntual es que lechones que tenemos con las madres, donde toman la leche a temperatura ambiente, y por supuesto hay competencia entre hermanos, pero normalmente tenemos lechones con vellosidades bien formadas.
pero cuando tenemos esos lechones que no consumen 5 o 6 días, incluso más drástico todavía con algunos otros, podemos llegar a tener este tipo de vellosidades y eso nos arroja a un índice de mala absorción. Entonces, podemos estar nosotros haciendo las cosas bien en un lado, pero tenemos que ir buscando cómo alinear nuestras estrategias, alinearlas con los manejos que pueden ser muy drásticos. Entonces, para puntualizar esto, también existen muchos retos a nivel intestinal. Estos son patógenos que pueden ser de una zona geográfica donde pues tenemos E. coli, donde nos puede afectar en el intestino. Clostridium perfringens tipo A nos puede afectar en colon. Clostridium perfringens tipo B en yeyuno e ilion. Clostridium difficile en intestino grueso. Coronavirus o síndrome de mala absorción. PET también en yeyuno e ilion. Rotavirus, yeyuno e ilion. Isospora suis, yeyuno e ilion. Salmonella a todo lo largo del intestino, prácticamente del intestino delgado. Entonces tenemos muchos retos y yo creo que hay algunas bacterias que en algunas zonas pues también nos están afectando. Entonces tenemos que trabajar contra todo esto al final. Es muy difícil pues al final hacer una estrategia, pero bueno, creo que la industria va bastante bien y todos esos cambios que se van atribuyendo, que se van adoptando, pues los tenemos que ir adoptando de la mejor forma. Otro tipo de problemas que tenemos, como coccidias, enterotoxemias, desde la semana 1 hasta la semana 8, rotavirus, enfermedades de edema, circovirosis, de una mayor prevalencia o menor prevalencia, siempre van a estar ahí presentes. O sea, es todo un crucigrama formar la estrategia que sea idónea, pues. Al final sabemos que tenemos que tomar muchas medidas de forma independiente de acuerdo a las granjas, de acuerdo a la zona geográfica. Después de los 80 días también muchos otros problemas. Todo aquí va a depender también mucho del tema temperatura, el nivel de sanidad que tengamos. Entonces, alta o baja prevalencia siempre tenemos a lo largo de la vida, hablando de cerdos de engorda, tenemos muchísimos retos para trabajar. Bueno, hasta aquí quiero puntualizar como una estrategia global o con un concepto global. Al final, aquí estamos involucrados médicos clínicos, nutricionistas, que podemos nosotros llegar a un buen término y yo lo veo como una estrategia o concepto global, el que nosotros hagamos el mejor alimento, pensando en tener la mejor respuesta del cerdo y que podamos tener la mejor o la menos desperdicio de nutrientes posible. Porque al final, por supuesto, tenemos que tomar en cuenta todos esos factores que son externos, que nosotros no podemos manipular para que nos afecten, que nos puedan afectar, en los consumos de alimento y que esto nos pueda afectar todo esa microbiota y que nos pueda desencadenar en desechos y malos rendimientos. Entonces, el concepto global termina cuando nosotros buscamos que todo esto sea un tema económicamente viable al final. ¿Qué podemos hacer desde hace ya muchos años? También como concepto global ya en el tema de los alimentos. Desde hace, no sé, 15 años ya los conceptos de proteínas bajas en cerdos se han usado y también el uso de niveles de hasta 3.5
niveles de fibra en lechones. Se usan ambos, uno para evitar los desperdicios y poder evitar el desarrollo de esas enterobacterias por esos excesos de proteína, y que los niveles de fibra sean de fibra insoluble, pensando en mejorar ese equilibrio en el intestino, la composición intestinal, también apoyándonos a través de aditivos coadyuvantes, que hay muchos en el mercado y que nosotros podemos usar los que nosotros lo que nos dicte nuestra operación, para que nosotros podamos tener los mejores resultados primero en esta composición intestinal. Entonces, estos conceptos, usarlos para que busquemos el equilibrio dentro del intestino y que exista esa integridad del intestino, haciendo muy buenos o los mejores alimentos para tener el mejor equilibrio entre estos dos, entre este órgano y todos las bacterias benéficas que existen, incluso con las bacterias que están ahí, que pueden ser patógenas, que pueden desarrollar y que nos pueden dar problemas. Entonces buscamos ese equilibrio entre estas tres cosas. Bueno, como es de algunos o de todos sabido, hay muchos productos en el mercado, muchos productos hablando de herramientas nutricionales que ayudan a modular la microbiota en el tracto gastrointestinal y que también tienen otras funciones, por ejemplo, de estimular el sistema inmunológico y muchas otras cosas, ¿no? Pero bueno, nos alineamos en estas, en probióticos, prebióticos, inmunoglobulinas, bacteriófagos, enzimas que lo voy a comentar al final, estimuladores del sistema inmunológico, ácidos orgánicos, que es uno de los aditivos o herramientas nutricionales que en lo particular he usado desde hace muchos años, incluso los de ácidos grasos de cadena corta o ácidos grasos de cadena media, aceites esenciales, extractos, simbióticos y muchos productos. En el mercado existen bastantes y de muchas marcas. Entonces, por lo pronto ahora nos vamos a alinear al uso de los ácidos grasos de cadena media. Hay algunos autores, por ejemplo, Chen Bo, en el ATA de Bangkok en el 2019. Esto es un evento de alternativas hacia el uso de los promotores de crecimiento. Él citó esto, aditivos potenciales, entre más signos tengan, en teoría para él hay más mejor respuesta o hay mayor efectividad. Entonces, si ustedes ven todos los ingredientes o todos los aditivos que él citó, de estos, en la nutrición de lechoncitos hasta los 50 días, casi prácticamente podría decir que usamos algunos 8. Entonces, nosotros vamos buscando esas estrategias que tengan resultados, donde podamos de veras tener el resultado o el retorno de lo que nosotros estamos invirtiendo. Y al final, como les decía, creo que vale mucho la pena enfocarnos en estas etapas. Esto no quiere decir que después de los 50 días no sea importante usarlos. Sí es muy importante por las cosas que ya cité. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito ya en forma de los ácidos grasos de cadena media. Pero ¿qué son los ácidos grasos de cadena media? Estos ácidos grasos contienen de 6 a 12 átomos y están el ácido caproico, que tiene 6 átomos de carbono, está el ácido caprílico, que son 8 ácidos de carbono, está el ácido cáprico, que son 10, y el ácido láurico, que son 12. Pero ¿por qué enfocarnos en el uso de este tipo de aditivos? ¿Por qué? Porque al final, si retomamos la información que hace un momento les comentaba,
Europa desde el 2006, México y otros países, Estados Unidos y Latinoamérica desde el 2017 ya ha estado tratando o limitando el uso de los antibióticos promotores. Los ácidos grasos de cadena media y de cadena corta pues pueden ser una alternativa a los antibióticos, pueden ser usados como promotores de crecimiento y también pueden ser usados como tratamiento de algunas enfermedades gastrointestinales. Bueno, porque tienen un efecto protector en la microestructura intestinal, tienen un efecto inmunomodulador, estudios in vitro, fuentes de energía. De hecho, esto en lechones se usa como una fuente de energía, el aceite, como aceite de coco, a lo mejor no tan especializado, pero se usa como una fuente de energía. También son considerados como surfactantes aniónicos. Tienen un efecto antibacterial, esto ya con estudios in vitro sobre gram positivas, por ejemplo el ácido láurico, sobre gram negativas a salmonela, ácido caprílico y ácido caproico. Pueden también activar a nivel in vitro virus y algunos hongos. Pero ¿cuáles son los mecanismos de acción de los ácidos grasos de cadena media? Primeramente desestabilizan la membrana de las bacterias, entran a la célula y desestabilizan la célula y la membrana citoplasmática. Inhiben las lipasas bacteriales que son necesarias para colonizar la piel o incluso la mucosa de los intestinos. También activan las enzimas autolíticas bacterianas que son como la barrera de defensa que se produce por las bacterias benéficas, y también en forma disociada puede puede disminuir el pH, y algunas bacterias no son aptas para desarrollarse en pHs bajos. También de forma disociada en el citosol de la bacteria puede matarla porque son citotóxicos. Bueno, pero ¿de dónde se extrae el ácido láurico? El ácido láurico es básicamente en más del 50% del aceite de coco, y que como estamos comentando, puede ser una fuente de actividad antimicrobial a nivel in vitro. Pero también el aceite de coco tiene ácido láurico, ácido caprílico, ácido cáprico y algunos otros. Tiene actividad antimicrobiana ante todas estas bacterias, Streptococcus, que son básicamente gram positivas, Streptococcus, Clostridium, y por la dificultad de la lección no las comento, pero tiene actividad sobre todas estas bacterias. También puede controlar hongos, como el Candida albicans, y también algunos virus, algunos rhabdovirus. ¿De acuerdo? En algunos estudios científicos a nivel in vitro se pueden ver cambios morfológicos sobre Clostridium perfringens después de 30 minutos de incubación con ácido láurico a nivel celular. Podemos ver que hay una organización del citoplasma, como lo pueden ver aquí en estas fotografías. Puede haber una desorganización del citoplasma de las bacterias de Clostridium. Y también se han hecho estudios in vitro de la cantidad mínima inhibitoria y cantidad mínima bacteriostática, donde podemos tener hasta el 99.99 de eliminación de bacterias, donde a partir de los 300 gramos o 300 partes por millón podemos tener efectos a partir de los 150, pero el equilibrio donde ya no hay células visibles es a partir de los 300 partes por millón. Aquí otra diapositiva donde
Aquí tenemos desorganización de las células de Clostridium con 300 partes por millón, aquí está, y con 600 partes por millón a nivel in vitro podemos ver 0 células de bacterias de Clostridium. Bueno, en otros estudios donde se evaluaron varias cepas de E. coli, varias cepas de Salmonella y varias cepas de Clostridium, donde se utilizaron pHs de 4.8 y de 6 en las 3 bacterias, donde se dosificaron cantidades muy arriba, pensando en la cantidad mínima inhibitoria y cantidad mínima bacteriostática. Sin embargo, el resultado fue muy atractivo para los ácidos grasos de cadena media, donde puede tener un efecto bacteriostático y bactericida contra Clostridium, pensando en pHs altos y pHs bajos. Perdón, en pHs altos, porque en pHs bajos no hay desarrollo de esa bacteria. También en otros ensayos, en lechones destetados a 21 días, donde se usaron dieta con aditivos, sin aditivos, perdón, y dieta con aditivos, donde pues es muy dramático los resultados al final. Al final, con el uso de los ácidos grasos de cadena media, podemos tener hasta un peso de 9.95, o sea, un 10%. La ganancia diaria puede ser hasta un 42% más, y la reducción en la conversión alimenticia puede ser hasta de un 70%, con un P de muy bajo, donde hay una significancia muy alta, pues. Y los mismos estudios a nivel de lo que es la microflora intestinal, a nivel de ilion, por ejemplo, lactobacillus mejoró con la dieta con ácidos grasos de cadena media, los coliformes bajaron a nivel de ilion, E. coli también bajó a nivel de ilion, y las enterobacterias también con cantidades de 3 kilos. Lactobacillus a nivel de ciego también mejoró mucho lo que es la cantidad de lactobacillus. Coliformes, E. coli y enterobacterias bajaron al nivel de ciegos a 35 días ambos. Entonces, aquí se ve cómo los ácidos grasos de cadena media pueden ser muy favorables para la mejora en la salud intestinal. Y en retos con Salmonella, donde se inocularon cerdos, se tuvo una adaptación, y donde se inoculó esta cantidad de unidades formadoras de colonias, 1 por 10 a la 8 de unidades formadoras de colonias de Salmonella, y se hicieron evaluaciones a 4 y 8 días. En el control, pues es el estándar, donde no hay ácidos grasos de cadena media. Los resultados también muy favorables hacia el uso de los ácidos grasos de cadena media, pensando en 4 días con una reducción de este tipo de lechones, y que en 8 días se pudo reducir prácticamente el 50% de cerdos afectados. Y si lo vemos en el tema de alto incidencia, muy alta, baja, muy baja y negativos. Podemos decir cuando tenemos la inoculación, pues tenemos problemas muy altos y altos. Cuando nosotros sometemos a los ácidos grasos de cadena media, hay una mejora a 4 días. Sin embargo, a 8 días, o sea, 4 días posteriores, podemos eliminar estos cerdos de alta y muy alta incidencia al problema de Salmonella. Bueno, con esto creo que es muy claro, y quiero puntualizar algunas cosas y concluir que es muy importante tomar en cuenta
varios aspectos que pueden influir en la calidad intestinal del intestino, del cerdo en este caso, tan importante como definir una estrategia idónea en el uso de uno o varios aditivos funcionales, buscando la mejor respuesta productiva que se va a dar a través de esa mejora por la integridad del intestino, por toda esa microflora intestinal que nosotros estamos influenciando de forma positiva y tener los mejores resultados económicos. El uso de sales sódicas, de ácidos grasos destilados de aceite de coco, pueden tener un efecto bacteriostático y bactericida contra Clostridium perfringens. Eso es muy claro con los resultados que vimos. También puede incrementar el desempeño, por supuesto. Cuando tenemos baja incidencia de enterobacterias podemos tener una mejor respuesta productiva. También puede, por supuesto, tiende a incrementar el peso final. Por supuesto, tiende a reducir la conversión alimenticia y, como les decía, modula la microflora intestinal, disminuyendo E. coli, coliformes y enterobacterias. O sea, reduce las bacterias patógenas. Con esto quiero terminar mi charla, no sin darle las gracias a todos ustedes por estar aquí y esperando que podamos contribuir. Si tienen alguna pregunta, por favor, muchas gracias. Agradecemos su ponencia al ingeniero Ignacio Cabrera por una excelente charla muy interesante de la cual surgieron buenas preguntas de nuestro quórum. Vamos a iniciar con la sesión de preguntas y respuestas. Andrés Chay nos pregunta, ¿qué efecto tendría en las siguientes etapas si no se aplica ácido láurico en la etapa de lechones recién destetados y qué dosis recomienda para usarlo? Muy bien, muy buena pregunta. Mira, la verdad es que los ácidos grasos de cadena media son una alternativa más. Por supuesto, yo no he visto muchos en el mercado, muchos productos de este tipo. Puede venir a sumar buenos resultados y la verdad es que si nosotros llevamos un lechón, o sea, no quiere decir que no lo podamos usar después de 50 días, sí lo podemos usar. Al final nosotros usaríamos cantidades, en este caso se usaron para un efecto bacteriostático hasta 3 kilos, pero de forma práctica nosotros podemos usar desde 1 kilo en fases iniciales y medio kilo en fases finales. Gracias, ingeniero. La siguiente pregunta es, ¿cuál sería el programa a seguir para obtener el máximo beneficio de los ácidos grasos de cadena media? El programa es el que comentaba hace rato, ¿no? Para mí usar ácidos grasos de cadena media en la fase inicial hasta 1 kilo, ya nosotros podemos ver si tenemos un problema muy puntual de Clostridium o algún otro problema para poder usar a lo mejor un poquito más. Y en las fases después de los 70 días, a lo mejor después del iniciador, podemos usar medio kilo. Acuérdense que los problemas, si tenemos un problema algún problema de Clostridium, podemos tener pérdidas muy fuertes en términos económicos. Entonces, creo que vale mucho la pena invertir en este tipo de soluciones. Gracias, ingeniero. La siguiente pregunta es, ¿puedo utilizarlo en las cerdas reproductoras? En caso de ser así, ¿cuál es la recomendación? Mira, sí es muy importante y también es muy buena pregunta. No hablamos mucho de cerdas en reproductoras. Yo he usado hasta 1 kilo. Creo que es muy básico. ¿Por qué? Porque ahí hay mucha incidencia en problemas de constipación o estreñimiento y podemos tener ese problema que es el síndrome de MMA. Entonces, para mí, el usar este tipo de productos, hablando puntualmente de ácidos grasos de cadena media, en cerdas es muy
muy importante. Yo usaría, o yo te recomendaría usar hasta 1 kilo sin ningún problema. Perfecto, ingeniero. Carlos López nos pregunta, en gallinas ponedoras, ¿qué recomienda con el uso de ácido láurico? Mira, la verdad es que este tipo de productos aparentemente trabajan en cerdos. Yo lo he estado usando en algunas fases de ponedoras como para promover el crecimiento. Lo he usado a razón de medio kilo cuando nosotros podemos llegar a puntualizar algún problema. Y a lo mejor también como de forma continua, ¿no? Al final, normalmente en gallinas ponedoras, pues no es lo mismo que hacer una estrategia para un cerdito, ¿no? O una pollita ponedora. Entonces, vamos a usar 1 o 2 productos que nosotros confiemos. En este caso, pues yo uso hasta medio kilo en ponedoras. Perfecto, ingeniero. Juan Pablo Garrido quiere saber, con las ventajas que mencionó en su presentación, ¿cuál sería el retorno de inversión? Todo depende del problema que tengamos. Yo les decía, podemos tener problemas muy fuertes con un problema de salmonela, por ejemplo, un problema de Clostridium. Al final, yo creo, sin temor a equivocarme, o sea, puntualmente no tengo el dato, pero 5 a 10 veces su retorno a la inversión sí te la da, incluso hasta más. Cuando lo usamos de forma bacteriostática puede ser muchísimo más. Muy bien. Agradecemos nuevamente a nuestro ponente por su excelente charla y a nuestro quórum por mostrar su interés y su respeto en nuestro webinar, además de su paciencia. Las preguntas que no se pudieron responder y quienes dejaron sus datos de contacto, el ingeniero les estará respondiendo previo al webinar. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde van a poder encontrar este y todos nuestros webinars, además de nuestras redes sociales, donde estaremos anunciando nuestros próximos webinars. Vamos a dejar el chat abierto un momento para quienes gusten dejar sus datos o sus preguntas. Si quieren también más información sobre todo lo que comentó el ingeniero en su charla, vamos a dejar el chat abierto unos minutos más. Muchas gracias a todos por su participación. Gracias, ingeniero. Muchísimas gracias a todos.